Bueno, pues vamos allá con el tema del perdón, el valor terapéutico del perdón. Seguramente estamos acostumbrados a manejar el término del perdón en la vida cotidiana, ¿no? Incluso coloquialmente nos chocamos con alguien y decimos perdona, ¿no? Es como algo que está muy en el día a día. Y estando muy en el día a día, también todos somos conscientes de que cuando realmente tenemos que perdonar algo que consideramos importante, es difícil, ¿no? El perdón es también difícil, ¿vale? Si intentamos durante 5 segundos conectar con una experiencia de perdón que hayamos vivido cada uno de nosotros, yo os invito a que hagamos así como el mini experimento ahora mismo en 5 segundos, ¿no? Si queréis cerráis los ojos y lo que tardamos en contar 5 segundos, ¿no? Intentáis recordar alguna experiencia en la que fuisteis perdonados. Intentáis captar los afectos de cómo estuvisteis, ¿no? A lo mejor se os empieza a aparecer la sensación de alivio, de ligereza, de alegría. ¿Ha sido así más o menos? Sí, se parece a la foto, ¿no? Nos sentimos muy bien, ¿no? Cuando perdonamos, cuando somos perdonados, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y también nos sentimos muy bien con otras muchas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos vamos de vacaciones nos sentimos muy bien, ahora que las tenemos recientes, ¿no? Y no por eso el médico nos prescribe vacaciones. Bueno, a lo mejor en un caso extremo sí, pero no nos dice vacaciones, desayuno, comida, cena, una vacación cada, ¿no? Y en cambio, sí que se prescribe en psicoterapia la terapia del perdón, ¿vale? Más que prescribirse, diríamos que se plantea, ¿vale? La psicoterapia del perdón a día de hoy se plantea, porque es terapéutica, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que un tratamiento es terapéutico, es eficaz? Esto significa que no es una opinión, no es algo que hemos ido intuyendo, acumulando experiencia, ¿vale? Tampoco es un empeño de la Iglesia Católica, ¿no? que pues, históricamente ha estado el tema del perdón muy asociado a la religión, y eso en el mundo de la psicología ha influido, ¿no? A la hora de que fuera un tema que no se trataba, ¿vale? No es nada de eso, ¿no? Cuando decimos que un tratamiento es eficaz, es terapéutico, lo que queremos decir es que es una manera de intervenir que está basada en la evidencia científica, que se han acumulado suficientes estudios para apoyar que eso funciona en los casos en los que es necesario, ¿vale? Y es importante también aquí que recordemos que es un recurso de entre muchos otros a la hora de intervenir, ¿vale? No es necesariamente el único recurso, se pueden hacer otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo me puedo manejar con el malestar del resentimiento aceptando el daño, me puedo manejar con el malestar del resentimiento haciendo reatribuciones, aprendiendo a manejar la ira, ¿vale? De otras maneras. Con lo cual, cuando intentamos conducir hacia una intervención en el perdón, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser algo elegido libremente, ¿de acuerdo? Bueno. Antes de seguir avanzando, quiero hacer una pequeña paradita en el concepto del perdón. ¿Qué es el perdón para cada uno de nosotros? Esto no os lo esperabais, ¿vale? Pero hay examen, ¿eh? No os lo habían dicho aquí, pero hay examen, ¿vale? Son solo 4 preguntas, no os asustéis. Aquí van. Cuando perdono, dejo atrás el resentimiento. ¿Sería verdadero o sería falso? Cuando perdono, siento benevolencia y compasión por la persona que me hizo daño. ¿Puedo llegar a tener compasión y benevolencia por la persona que me ha hecho daño cuando perdono? Pues puede ser verdadero, puede ser falso.
¿Y esto de perdono pero no olvido? ¿Y cuando perdono también hago las paces? Bueno, todavía no vamos a corregir el examen, ¿vale? Aún no hay que poner nota. Vamos a avanzar un poco y ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Pero esto, si queréis quedároslo un poco, ¿vale? Para que luego veamos cómo encajamos las piezas del puzzle. Bueno, la mayoría de vosotros sabréis mucho más de etimología y de latín que yo, ¿vale? Pero yo, así consultando, pues he visto que perdonar lo podemos dividir en dos partes, con un sufijo, un prefijo que sería per, que tiene que ver con una acción completa o total, ¿no? Que va más allá. Y el sufijo donar tendría que ver con dar o con regalar, de manera que podemos quedarnos con un significado de perdón que sería algo así como dar gratuita y completamente, ¿no? Bueno, el origen de la palabra ya nos sitúa como dando el todo por el todo, ¿no? O sea, no se puede perdonar un poquito, ¿no? He perdonado un poquito, pero hay otro poquito ahí. Bueno, pues si estamos en proceso, ¿no? Pero cuando uno dice he perdonado, ¿no? Es el origen mismo de la palabra indica que se ha hecho completamente, ¿no? Hay una definición clásica, ¿vale? De unos de los primeros autores que empezaron a escribir ya, bueno, pues a concretar todo esto del perdón en psicología, ¿no? Ellos dicen así: el perdón sería el hecho de vencer el resentimiento hacia un ofensor, sin negar el derecho al resentimiento, esforzándose en considerar al ofensor con benevolencia, compasión e incluso amor, reconociendo al mismo tiempo que el ofensor renunció a su derecho a ello, precisamente por haber ofendido, ¿vale? ¿Cuáles serían los puntos claves de esta definición? Bueno, hay una persona que ha sufrido y de ahí viene el resentimiento, ¿vale? No es un resentimiento que venga de la nada, sino que ha habido un sufrimiento ocasionado por otra persona, ¿vale? La persona que ha sido ofendida tiene derecho a ese resentimiento, ¿de acuerdo? No lo vamos a negar, ha habido un dolor, ¿vale? Ese resentimiento, a través del proceso de perdón, se va a ver sustituido por la compasión y a veces incluso por el amor, ¿vale? Y también es importante tener en cuenta que la persona ofendida no está obligada a llegar a ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo sería exactamente esto de perdonar? ¿Qué ocurre exactamente cuando perdonamos? Pues aquí en psicología no están muy de acuerdo los autores. Hay algunos que consideran que cuando hemos perdonado se eliminan todos los aspectos, digamos, negativos vinculados al resentimiento, los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos negativos hacia el ofensor, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Hay una página web, por si os interesa, que se llama The Forgiveness Project, en la que hay una recopilación de testimonios de personas que han hecho la experiencia de perdonar, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos de estos testimonios los he recogido para que podamos hacernos una idea de lo que estamos hablando más claramente. Decíamos que perdonar para algunos tiene que ver con eliminar esa dimensión negativa del resentimiento, ¿no? Dejar atrás esos pensamientos, sentimientos negativos. Bueno, tenemos este ejemplo, lo compartimos ahora. Pronto empecé a consumirme en mis pensamientos otra vez. Le odiaba. Quería volarle los sesos, verle sufrir lentamente, fijaros, ¿eh? El odio y el no perdón me consumían. Mis pensamientos se centraban solo en formas en las que pudiera matarle yo misma. He estado consumida por mi odio hacia el hombre que mató a mi hija. Es fuerte. Mi corazón y mi alma se habían llenado de oscuridad y eso casi me mata. Casi destroza a mi familia también.
Sabía que la única manera de vivir era parar de odiar. Tenía que dejar ir mi odio y dejar a Andy descansar en paz. Ahora estoy bien, porque ahora he dejado marchar mi odio y ya no odio más. Si os fijáis, en esta experiencia de perdón estamos viendo justo eso, ¿no? Se abandona esa dimensión negativa, ¿vale? Ha dejado atrás el odio, ¿vale? Los pensamientos negativos, ¿no? Es decir, pensar en cómo podría matarle yo misma, llega a decir, ¿no? O sea, toda esa rumiación, ¿vale? Y hay otros autores que consideran que cuando perdonamos, además, tiene que darse la dimensión positiva, que haya un aumento de benevolencia, de compasión, de perdón por el otro, que se concretaría también en pensamientos, en sentimientos y en conductas hacia el otro. Vamos a ver este otro ejemplo. El padre de Ana abusó sexualmente de ella y de su hermano durante años. Él niega el abuso y dice que son falsas las acusaciones. Ya de adulta, Ana cortó toda relación con su padre, pero finalmente decidió volver a tener contacto con él. Y ha continuado intentando dialogar a pesar de sus diferencias irreconciliables. Su hermano se suicidó. Intentar demostrar la verdad de lo que pasó ha llegado a ser menos importante que lo que pasa ahora y en el futuro. Al principio, lo más importante para mí era que me creyeran. Ahora estoy más interesada en cómo relacionarme positivamente con él. Perdí mucho tiempo odiando a mi padre, dice. Ahora estoy encontrando formas creativas de ir más allá de la polaridad víctima-agresor. Pues fuerte también, ¿no? En este caso, ¿no? Vemos que se concreta esa otra parte de las definiciones de los expertos, ¿no? Es una persona que en un momento dado, claro, teniendo un vínculo previo con el agresor, ¿no? Y después de haberse alejado, haber puesto distancia, probablemente ha hecho un proceso en el que, ¿no? De alguna manera le compensa asumir la realidad y ver a ver cómo se puede reconstruir el futuro y no tanto a lo mejor cambiar el pasado, ¿no? Bueno.